Muy bien, muy buenos días para todos. Nos disculpan la demora en el ingreso. Teníamos unos pequeños problemas técnicos, pues que como siempre la tecnología pues nos puede jugar. Muy bien, bienvenidos a nuestro webinar el día de hoy. Tenemos como aliado para nuestro webinar, que a su vez es aliado y afiliado a AmCham, a KPMG. Tenemos en este caso a Andrés Uribe, quien es director del eje cafetero de KPMG Colombia. Hoy trataremos, como título, tenemos el verdadero spin-off. La temática es las nuevas tendencias que hemos venido manejando para adaptarnos a esta realidad que vivimos y las que todavía nos hace falta por adoptar en términos de nuevos cargos y tecnología en las organizaciones. Les voy a leer una breve reseña de Andrés y luego le doy la palabra. Andrés Uribe Mejía es profesional en administración de negocios con amplia experiencia e historial comprobado en manejo y direccionamiento de empresas de diferentes sectores. Es analítico, líder de equipos, pensador estratégico con profundo conocimiento en gestionar recursos y crear valor para las empresas. Cuenta con distintas áreas de experiencia: retail, construcción, energía, automotriz, agropecuario y telecomunicaciones. Actualmente es director KPMG del eje cafetero. Es Advisory Tax and Legal, administrador de negocios de la Universidad EAFID, especialista en marketing, especialista en gerencia de proyectos y especialista en administración de la misma universidad. Además, es especialista en telecomunicaciones de la Universidad Externa de Colombia. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar e igualmente a todos ustedes, muchas gracias por participar. Durante la charla estaremos poniendo un link con la encuesta para pues nosotros permanentemente estar evaluando la calidad de nuestros eventos y cualquier duda que tengan, por favor, igualmente ponerla en el chat, cualquier inquietud sobre la charla que estaremos teniendo. Andrés, nuevamente muchas gracias y bienvenido. Ricardo, muchas gracias a ustedes, a AmCham, por esta invitación que me están haciendo y que le están haciendo a KPMG para poder dictar este webinar. Es un honor para nosotros poder compartir con ustedes esta hora que vamos a estar aquí en esta corta presentación. Pues básicamente, como lo dijiste, Ricardo, yo me llamo Andrés Uribe, trabajo para KPMG, soy director actualmente del eje cafetero, pero estoy liderando algunas estrategias a nivel nacional en términos comerciales y soy líder también a nivel comercial de la región suroccidente del país. Les vengo a hablar un poquito sobre qué es el spin-off. Lo que vamos a ver es básicamente, dame un segundo porque no me está dejando pasar las diapositivas. Ahora sí. Empiezo entonces esta charla con esta frase del doctor Howard, que dice que una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres normales, pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Esto es uno de los paradigmas fuertes que hemos venido viviendo en el último año y medio con todo este tema de la digitalización que se ha venido presentando fuertemente y se ha venido generando un temor interno en las organizaciones con respecto a la digitalización y a todo este tema de transformación digital. Hablemos un poquito de lo que fueron los años 2020 y de lo que está haciendo este año 2021. Han sido prácticamente 2 años fuertes, un año y medio en el que nadie salió indemne del tema del coronavirus. Todos los ciudadanos del mundo nos vimos prácticamente afectados, algunos de una manera menor que otros, algunos simplemente tuvimos la fortuna de estar encerrados en nuestros hogares durante un tiempo en cuarentena, y digo que la fortuna porque otros pues perdimos a seres queridos durante este tema de pandemia. Les voy a contar un poquito qué ha venido pasando entonces a nivel empresarial en este último año y medio de pandemia. A nivel empresarial hemos hecho muchas cosas. Todas las compañías tuvimos que empezar a reinventarnos cuando nos llegó este tema del COVID, porque nadie estaba preparado para ello, nadie lo vio llegar y nadie lo vio venir, y cuando nos llegó no estábamos preparados. Entonces, cuando nos llegó de improviso, empezamos a realizar muchos cambios y realizamos entonces cambios como este que les estoy presentando en este momento. Realizamos cambios en nuestras estructuras de costos y de remuneración. Empezamos a generar recortes en costos y en gastos en nuestras organizaciones al máximo, lo que pudimos, y pues lógicamente tuvimos que
de una u otra forma en la mayoría de las empresas, no en todas, pero en la mayoría de las empresas tuvimos que tocar temas como el salario de nuestra gente. Entonces allí de una u otra forma empezamos a ver despidos, unos de forma masiva, otros de forma no tan masiva, pero íbamos despidiendo gente en las compañías y en otros casos logramos llegar a pactar en las empresas una disminución porcentual del salario mientras salíamos de todos estos temas en los que nos puso la cuarentena. Y empezamos también a realizar una serie de cambios adicionales y empezamos entonces a adaptarnos también en términos de nuestros espacios. Muchas de las empresas que no tenían espacios propios tuvieron la oportunidad de poder entrar a renegociar con todas y cada una de esas personas a quien les habían arrendado estos grandes espacios y pudieron ya fuera o reducirse o simplemente terminar esos contratos de arrendamiento para de una u otra forma bajar costos en la operación. Eh, y lo más importante que sucedió durante esta pandemia en términos empresarial, pienso yo, fue que entendimos finalmente que el modelo de home office era un modelo que podía llegar a dar resultado. Entonces, todos en algún momento tuvimos que empezar a manejar el tema de home office y anteriormente no lo manejábamos, pensábamos que teníamos que estar en la oficina dependiendo del tipo de horario de 7 a 12 y de 2 a 6, pero ya nos empezamos a dar cuenta que no, que desde la casa o desde donde estuviéramos en ese momento podíamos llegar a ser productivos de forma remota. Desarrollamos N número de protocolos de bioseguridad, planes y aplicativos de prevención para poder de una u otra forma empezar a regresar a nuestras empresas. Y buscamos también manejar modelos híbridos, temas de home office y temas de trabajo presencial en nuestras instalaciones. Todo esto que hemos venido haciendo durante un año y medio son prácticamente malabares. Todos los empresarios y todas las empresas a nivel Colombia no hemos hecho más que malabares este último año y medio para poder de una u otra forma rearmar nuestros negocios y adaptarnos a una situación que fue para todos completamente anormal. Y al decir que rearmar nuestras organizaciones es literal porque aquí empezamos a tener en cuenta dos jugadores estratégicos que fueron los que nos ayudaron muchísimo a este tema de nuestra reconfiguración o a rearmar nuestras empresas. Y estos dos jugadores, pues voy a hablar del primero, y el primero tiene que ver con el tema de talento humano. Aquí eh, no es para nadie un secreto que todas y cada una de las personas en las organizaciones lo dimos todo, absolutamente todo, para salir adelante. Todos, desde la casa, estuvimos ahí, conectados, trabajando prácticamente más de lo que trabajábamos anteriormente en nuestros horarios laborales para poder ayudar a las compañías para las que formábamos parte o las personas que eran dueños de sus propias compañías también dándolo todo para poder sacarlas adelante. Y finalmente entendimos que el talento humano es la clave a la hora de enfrentar una crisis. O sea, nos dimos cuenta que cuál era la importancia del talento humano dentro de las organizaciones, porque en muchos casos se nos había venido olvidando. Trabajábamos en muchos temas en las organizaciones, en tecnología, en muchas cosas, pero de pronto el tema del talento humano no lo desarrollábamos ni lo trabajamos tan fuerte como estos otros temas de los que les acabo de mencionar. Entonces nos dimos cuenta que realmente ellos son los que cuentan y aquí entonces se da un momento especial en el que las compañías empiezan a pensar en cómo ayudar y a potencializar su gente. Muchas personas cuando hago esta presentación me preguntan cómo está Colombia en términos de desarrollo de talento humano a nivel mundial. Y yo les puedo contar que de una encuesta que se hizo en 116 países, en términos de desarrollo de talento humano, Colombia está ubicada en el puesto 57. O sea, estamos un puesto por debajo de la media. Eh, no estamos ni bien ni estamos mal, estamos en el montón. Y quise en el lado izquierdo de esta diapositiva que ustedes se dieran cuenta en términos de América como tal, en países hispanoparlantes, cómo estamos y estamos ubicados en el quinto puesto. Hay países que trabajan muchísimo en temas de desarrollo de talento humano y
y los dos primeros países a nivel de América en países hispanoparlantes los ocupan Chile y Costa Rica. Pero para que lo tengan claro, somos el número 57 a nivel mundial y somos el país número 6 en América en términos hispanoparlantes. Y el segundo eh, eh, ingrediente especial que tuvimos y que manejamos para poder salir aireosos de este tema de la pandemia fue este que les estoy presentando, que creo que todos estamos de acuerdo y que tiene que ver con la tecnología. Es increíble ver cómo las empresas de desarrollo tecnológico y enfocadas en tecnología han venido tomando en los últimos años una fuerza especial a nivel mundial. Entonces, si vemos en este gráfico, en el 2001, las 5 primeras compañías, de las 5 primeras compañías, solamente había una en términos de tecnología que estaba en ese top 5. En el 2019, 4 de esas compañías ocupan el top 5. Y en el 2020, los datos del 2020, estas 4 compañías continúan estando en el top 5, pero la pregunta más importante es, ¿qué va a pasar en el 2025? ¿O qué va a pasar de aquí de ahora en adelante? Y para nadie es un secreto que el tema del COVID eh, jugó un papel importantísimo para que todo este tema de la tecnología se disparara. Y hoy estudios demuestran diferentes resultados. Algunos estudios dicen que logramos adelantarnos 6 años. Hay otros estudios que hablan de que durante la pandemia el mundo logró avanzar en términos de transformación digital 10 años. Pero el hecho es, no estamos hablando de si son 6 o si son 10. Aquí el hecho es la capacidad que tuvimos para reaccionar ante un tema como el COVID para generar procesos de transformación digital. Y lo más seguro es que al darnos cuenta que somos capaces de llegar a esa velocidad, no vamos a descender el acelerador y vamos a continuar con la misma velocidad que hemos venido manejando en el último año y medio. Por lo tanto, importantísimo que lo tengan en la cabeza, el tema tecnología va a tener que seguir siendo un jugador súper fundamental en sus empresas para poder de una u otra forma subsistir. Aquí, las empresas que fueron ganadoras fueron las empresas que ya venían trabajando en temas de transformación digital antes de la pandemia, porque cuando llega la pandemia, entonces estaban, entre comillas, preparados para esto y lograron de una u otra forma continuar con su modelo de negocios y disminuyeron sus ventas, pero no de la forma como pudieron haber disminuido en la mayoría de las compañías en el planeta y en nuestro país, porque podemos hablar de que un 80% de las compañías de nuestro país no estaba preparado para los temas de transformación digital cuando llegó la pandemia. Es más, de ese 80% que les estoy diciendo que no estaba preparado, les puedo decir que un 50% no había trabajado en temas de transformación digital. Entonces, eh, cuando se da este mix de reinvención, digitalización y resiliencia, allí es cuando empiezan a pasar cosas interesantes durante la pandemia. Estamos contra la pared, sabemos que sí o sí nos tenemos que reinventar, sabemos que el tema de la digitalización es la única forma en la que nos podemos reinventar y ese tema de resiliencia que nos caracteriza sobre todo a nosotros los colombianos es el que empieza a generar un tema bastante importante para la economía como tal en el país. Y empezamos entonces rápidamente a implementar soluciones end-to-end y cosas que no habíamos hecho desde, y que ya lo había mencionado anteriormente, a manejar el tema del home office, que pienso yo que es el hit del tema de la pandemia. Pudimos desde nuestras casas continuar con nuestros negocios, pudimos seguir generando ventas, seguir comercializando, seguir trabajando en algunos temas. Lógicamente, había cosas dentro de las organizaciones que no se podían seguir trabajando como eran los procesos de producción, pero en la mayoría de los casos, el 50 o 60% de los procesos de la compañía continuaban desde las casas trabajando en términos de home office. Y esta es otra pregunta que me hacen muchísimo en las charlas que dicto, y es, explícanos un poco, Andrés, cómo estamos en términos de tecnología con respecto al mundo. Entonces, este es un gráfico que nos muestra básicamente con colores cómo ha sido
la velocidad con la que hemos tomado el tema de transformación digital y de transformación tecnológica. Y si se pueden dar cuenta, Colombia está en un color azul oscuro que nos marca como que hemos tenido un desarrollo o hemos venido presentando un desarrollo acelerado en los últimos tiempos en términos de transformación digital. Y de la misma forma, como hablábamos ahora del talento humano y del desarrollo del talento humano, pues también quise traerles a colación esta diapositiva que me pareció también importante. En esta no participaron 116 países, sino que quisieron participar 141 países. Y nosotros estamos ubicados en esos 141 países en el puesto número 65. Estamos también por debajo de la media. Volvemos a estar en el montón, pero estamos lejos de donde tenemos que estar en términos de transformación tecnológica y transformación digital. Y a diferencia de la diapositiva anterior, no estamos ocupando un sexto lugar en América, en países hispanoparlantes, sino que estamos ubicados en el quinto lugar. Entonces hemos venido haciendo una labor interesante en términos de transformación digital. El último año y medio, pienso yo, este estudio fue del año pasado, no creería yo que nosotros estuviésemos tan bajos ya cuando empecemos a presentar un estudio de este año, porque sé que estamos haciendo esfuerzos, sobre todo el gobierno ha venido haciendo esfuerzos a nivel de transformación digital y de conectividad inmensos este último año. Entonces, Colombia en términos de desarrollo de talento humano y en términos de transformación de digital y transformación tecnológica va en el montón, va con el resto de países del mundo y va ocupando un escalafón entre el top 5 y el top 6 en América. Hablemos entonces de transformación digital. Transformación digital se convierte entonces en una necesidad para las empresas. Es clarísimo que las empresas que no ingresen a temas de transformación digital en los próximos años, muy seguramente en 5 o 10 años van a estar en problemas y muy seguramente pueden llegar a desaparecer. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué las personas o por qué las empresas no inician procesos de transformación digital y por qué son tan temerosas de los procesos de transformación digital? Son temerosas porque saben que cuando se da un proceso de transformación digital, esto implica un cambio en la cultura organizacional. Y les voy a poner un ejemplo. En estos días estaba en una reunión con una empresa muy importante, eh, productora, una empresa avícola. Y conversábamos con el presidente de esa empresa y nos decía, mire Andrés, eh, increíble lo que pasa en esta compañía. Nosotros todo el tema de galpones y todo el tema de tecnología en el proceso del huevo lo tenemos tecnificado al 100%. Creo que no hay una empresa en Latinoamérica que maneje la tecnología de punta que estamos manejando hoy en esta compañía. Pero tenemos un problema inmenso y gigantesco y es que no hemos podido poner a funcionar esa tecnología como debe ser. La tecnología no está funcionando al 100% porque nos enfocamos a hacer esa transformación en la parte de producción, pero abandonamos esa transformación en la parte de cultura organizacional y no le hicimos clic a nuestra organización, al talento humano para poder llegar a tener y poder aceptar esa tecnología que estamos haciendo en producción. Y hoy tenemos un rechazo increíble por parte de muchas personas dentro de nuestra organización que nos impiden ser 100% eficientes con lo que hemos venido desarrollando en términos tecnológicos. Entonces, importantísimo que tengamos claro que cuando se habla de transformación digital o de transformación tecnológica, tenemos que venir acompañados de programas de información, de educación y de formación para dar un tema de change a nivel de mindset en las organizaciones, porque si no lo hacemos, ese desbalance muy seguramente va a generar una alerta y va a generar que no se den las cosas como se debe. Y aquí es donde tiene que, de una u otra forma, buscar quien está liderando estas organizaciones, en este caso ustedes, que son quienes me están escuchando, buscar el compromiso con la innovación, con la competitividad
y buscar que esa innovación y esa competitividad nos lleven a, dentro de la organización, si vamos a dar este proceso de transformación digital, a que nos lleve a generar un nuevo posicionamiento para la compañía, un mejor posicionamiento para la compañía. Entonces, aquí hay 3 tips importantes a tener en cuenta cuando vamos a implementar un proceso de transformación digital, y el primero es comunicarle a la gente que vamos a iniciar un proceso de transformación digital o de transformación tecnológico. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el tema de transformación tecnológica de una u otra forma es enemigo de lo que están haciendo actualmente, y piensa que de una u otra forma también los puede dejar por fuera de su puesto de trabajo. Entonces, aquí es importantísimo que cuando vayan a iniciar en sus empresas, o si ya lo han hecho y no han tenido en cuenta esto que les estoy hablando, que tiene que ver más con temas de change management, es que le pidan la colaboración a toda la compañía, conformen equipos diferentes de trabajo en donde le puedan pedir colaboración a toda la compañía y hagan partícipe a toda la compañía, independientemente de que esa transformación digital los toque en ese primer sprint, o en ese primer recorrido de esa transformación digital. Hagan partícipe a toda la compañía para que toda la compañía se esté dando cuenta de cuáles son esos beneficios, cuáles son los alcances que va a tener la compañía al adoptar ese proceso de transformación digital, de transformación tecnológica. Entonces, esos son 3 tips bien importantes que les dejo sobre la mesa. Y aquí vengo con otros que también son muy importantes y que muchas veces pues no los tenemos en cuenta, y que creo yo que deberíamos empezar a tenerlos en cuenta, y que nos marcan un poco la tendencia de lo que va a ser el verdadero spin-off y la columna vertebral de esta charla. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que el 35% de los niños que tenemos hoy en nuestro planeta menores de 10 años van a llegar a vivir 100 años. Entonces, ese es un tema para el cual nosotros no estamos preparados. El planeta no está preparado en este momento para eso, y va a tener que empezar a prepararse para ello. Y tenemos otro tema bien, pero bien importante, y es que de esos niños que les estoy hablando, el 30% van a empezar a estudiar carreras que hoy no tenemos disponibilidad de ellas. Hoy no existen ese tipo de carreras. Entonces, esta es la primera pregunta que yo les hago a todos ustedes, y es: ¿cómo piensan ustedes que nos vamos a adaptar? ¿Y cómo vamos a adaptar a nuestras empresas a estos desafíos que se nos vienen? Porque yo escucho, cuando estoy en reuniones con empresarios, tanto grandes como pequeños como medianos, hablar de: queremos que nuestra empresa perdure en el tiempo y queremos que nuestra empresa nunca se acabe. Y hablamos de generaciones y de segundas y de terceras generaciones. Pero ¿nos estamos dando cuenta de esto? Yo no creo que nos estemos dando cuenta de esto. Yo creo que en el mundo van a empezar a suceder un montón de cosas completamente diferentes a las que veníamos viviendo en los últimos 100 años, que nos van a poner a pensar y nos van a hacer, y nos van a hacer cambiar en muchos temas nuestras organizaciones para poder adaptarnos y para poder hacer que esas organizaciones tengan la longevidad y ese tema de que duren por siempre, como muchos de nosotros lo buscamos. Eh, Empecemos desde ya, no tenemos que irnos ni siquiera a los niños de 10 años o menores de 10 años para empezarnos a dar cuenta de los cambios que se están dando en el mundo. Miremoslo ahora con el tema de los millennials. Eh, Creo yo que para todos ustedes, siendo directivos de compañías o presidentes o dueños de compañías, el contratar millennials en este momento se nos está convirtiendo en pocas palabras, en un reto, y en un reto muy interesante. ¿Por qué? Porque son personas que no vienen a quedarse y a hacer carrera como lo hacíamos hace 40 o 30 años en nuestras organizaciones, sino que son personas que vienen a trabajar básicamente por temporadas. Entonces, aquí es donde empezamos a ver cosas completamente diferentes a las que manejábamos anteriormente, porque aquí, de una u otra forma, vamos a tener que buscar motivar a estos muchachos que nos llegan a las empresas a través de experiencias, buscar generarles experiencias de una forma tal que los tengamos motivados el mayor tiempo posible, para que de una u otra forma podamos obtener todo ese know-how y ese poco expertise que tienen, porque no tienen mucho expertise, pero tienen mucho know-how a nivel tecnológico. Entonces, aquí ya las empresas empiezan a tener unos cambios interesantes en términos de talento humano, porque ya no hablamos de
de las personas que vienen a hacer carrera en las compañías, sino que nos vamos a tener que preparar para tener un equipo de recursos humanos en constante movimiento, que vaya a ser muy, pero muy proactivo para generar experiencias y motivación a estos jóvenes que están ingresando. Y no solamente en términos de experiencias, vamos a tener que empezar a diseñar espacios diferentes. Y muy seguramente el tema de home office o de trabajo a distancia va a seguir siendo un pilar de ahora en adelante, pero cuando queramos que estos muchachos lleguen a nuestras organizaciones, vamos a tener que empezar a adaptar nuestras organizaciones para que ellos estén tranquilos y estén cómodos y que tengan esa comodidad para que puedan desarrollar su nivel de imaginación al máximo. Entonces ahí también tenemos un verdadero reto. Pero pienso yo que el reto más importante en términos de talento humano que vamos a empezar a vivir en las organizaciones va a darse por el tema del conocimiento, la batalla del conocimiento. Antes, hace 40 o 50 años, no era para nadie extraño que existieran grandes compañías a las que una persona, digamos como yo, desde que me graduó de la universidad, quiero llegar a obtener un puesto en esa organización. Entonces, antes nosotros hacíamos fila para que nos aceptaran en una organización y las organizaciones se daban el gusto de hacer procesos de selección inmensos con unos temas muy fuertes y al final de 50 candidatos escogían uno. Pues les cuento que hoy el tema es muy diferente y va a ser muy diferente de ahora en adelante. Ahora somos nosotros, las organizaciones, quienes vamos a tener que empezar a pelear por el talento. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, y me imagino que en la mayoría de las compañías de ustedes se está dando un fenómeno, y es que en la mayoría de los casos de personal que tiene que ver con tecnología, se está dando una burbuja increíble y el nivel de rotación a nivel de personal en personas que tengan que ver con ese tema específico eh, se ha incrementado de una forma exponencial a como lo veíamos antes. Entonces, pasamos de ser nosotros las empresas, entre comillas, los reyes, en donde buscábamos y decíamos a quién recibíamos y a quién no, vamos a tener que empezar a ir allá, a las universidades, a la calle, a buscar al talento y a buscar ofrecerles lo que les estaba diciendo anteriormente, experiencias y motivación para poder captar a estas personas y tenerlas en nuestras organizaciones. Se generan entonces nuevos roles para nuestras organizaciones y esos nuevos roles incluso llegan a tener o van a llegar a tener el mismo nivel del que tiene hoy un CEO. Digamos, el tema de tener un director de TI o un chief de TI en este momento, para muchas organizaciones, va a llegar a tener la misma trascendencia y va a llegar a tener el mismo peso en la toma de decisiones que un CEO. Entonces, aquí empezamos a ver un desarrollo de unos cargos completamente diferentes, como el de CIO, como el diseñador de experiencias como tal, y otros cargos adicionales, directores de cambios digitales, por ejemplo, que van a empezar a tomar una relevancia increíble y que muy seguramente en unos años llegarán a liderar las compañías por tener ese conocimiento tecnológico que hoy la mayoría de los CEOs que venimos o que vienen de la vieja escuela no manejan. Cargos como consultor de experiencias va a ser uno de los cargos que va a ser desarrollado en la mayoría de las organizaciones. Vamos a tener que buscar desarrollar experiencias para estos jóvenes constantemente y vamos a necesitar tener consultores que estén siempre atentos para que esos jóvenes tengan experiencias gratas dentro de nuestras compañías y no se marchen a otras empresas como tal. Cargos como este que ya se han venido implementando, digamos, en Europa o en Estados Unidos y que ahora en América hemos venido empezando a implementar, serán cargos fundamentales también en el futuro próximo. No les estoy hablando de 10 años, les estoy hablando de que en menos de 5 años la mayoría de nuestras organizaciones, sobre todo las grandes organizaciones, si no se quieren quedar atrás y no quieren morir en el intento, van a tener que hacer una inversión
total en temas de robótica y ahorita más tarde hablaremos sobre este tema. Entonces, gerentes de capacidad de robótica serán también otros de los cargos que entrarán a jugar papeles fundamentales dentro de la organización. Y el tema de configurador laboral también, o sea, vamos a tener que empezar a buscar cómo hacemos ese match entre ese talento que necesitamos versus cómo creamos ese puesto específico para poder sacar el mayor provecho a ese talento y así poder generar esa configuración laboral exitosa para que pueda generar un valor agregado finalmente a nuestra compañía. Dejamos de hablar de organigramas como los veíamos anteriormente, el tema de jerarquías deja de existir por completo y ya en muchas de nuestras organizaciones a nivel nacional empezamos ya a hablar de organigramas circulares. Aquí ya no hablamos de jerarquías, sino que hablamos de equipos. Aquí ya no hablamos de cargos. Los cargos empiezan a hacerse a un lado y aquí empezamos a ver unos cambios interesantes que muy seguramente van a poner en aprietos a todo este bloque de vieja guardia que había venido manejando las organizaciones o dirigiendo las organizaciones durante mucho tiempo. Empiezan a tomar fuerza el tema de las células ágiles, que son más que equipos pequeños donde las personas interactúan constantemente y generan algo que llamamos productos mínimos viables. Van a ser productos mínimos viables porque lo que hacemos es, en algún momento, en una reunión que me pareció interesantísimo, este término que me dio un empresario paisa me decía, Andrés, este tema de agilismo y de células ágiles, lo que quieres decir con esto es que vamos a tener que empezar a cosechar mangos bajitos ese es el tema ahora. O sea, con el tema del agilismo lo que vamos a buscar es hacer más rápidas las compañías, generar productos mínimos viables en muy corto tiempo y generar feedback de esas pequeñas células entre la compañía para poder entre todas generar esos productos mínimos viables, cosechar esos mangos bajitos y en algún momento ya terminar de cosechar el palo de mangos por completo. Entonces, empiezan a tomar mayor fuerza nuevas tendencias a nivel tecnológico, de las que voy a hablar muy rápidamente. Eh, Esta es una de las que mayor fuerza ha venido tomando, sobre todo en el último año y medio, el tema de automatización robótica de procesos. Hoy un 10% de las tareas que se realizan en las empresas en el mundo son automáticas. Y en 5 años se espera que el 30% de los procesos de las empresas a nivel mundial estén completamente automatizados. Entonces, estos son temas que antes no se tocaban. Eran temas que uno los veía imposibles, que veía que estábamos lejos de llegar a ellos. Pues no, les cuento que no. En los Estados Unidos, digamos, el tema de automatización robótica de procesos está más o menos en el 40%. Y si hablamos de algunos países de Europa, pues estamos hablando del 30%. Entonces, se nos vienen unos cambios importantes en términos de automatización robótica de procesos que de una u otra forma, si no estamos preparados para ellos, van a impactar muy fuerte a nuestras compañías. Temas como el tema de inteligencia artificial, que antes también lo veíamos allá como inalcanzable, como de que nunca jamás íbamos a llegar a él, pues hoy ya lo tenemos y lo tenemos alcanzable más que nunca. Hoy hay modelos en la nube que son modelos sobre demanda, mediante los cuales podemos de una u otra forma coger un proceso específico de nuestra compañía, pagar por ese modelo específico sobre demanda, generar un tema de inteligencia artificial y continuar con nuestros procesos normales dentro de nuestras organizaciones. Entonces, venimos entonces a manejar una dinámica completamente diferente, apoyados de tecnología al 100%, como no lo veníamos haciendo anteriormente. Obviamente, algunas organizaciones venían haciéndolo, grandes organizaciones a nivel Colombia eran conscientes de esto unos años atrás, pero vuelvo y les repito, la mayoría de las empresas en nuestro país no está preparada y no está todavía preparada para todo esto de lo que les estoy hablando. Este es otro tema que me parece importantísimo y que tiene que ver con data y analítica. Data y analítica era otro término del que no sabíamos nada y cuando hablábamos de data analítica parecía que nos estuvieran hablando en otro idioma. Pero se me hace ver hace 30 años como todos en nuestras empresas
buscábamos de una u otra forma tener información. Es más, comprábamos la información, comprábamos bases de datos, comprábamos lo que pudiéramos tener de información de los clientes, lo queríamos. Pues hoy tenemos en nuestras empresas un sobreexceso en términos de información. Y lo más triste es que esa información que tenemos, que es valiosísima, no la utilizamos al 100%. Y siempre tomamos nuestras decisiones basados en la misma información que captamos. Pues ahora, con este tema de data y analítica, podemos tener la oportunidad de empezar a obtener de esa información y de esa data que hemos venido capturando durante N número de años, obtener temas e información diferente que nos pueden llegar a permitir, obviamente, tomar decisiones diferentes. Entonces, este es otro tema que viene fuertísimo y que va a tener un desarrollo en los próximos 5 años importante para todas las empresas a nivel mundial y sobre todo a nivel nacional. El tema de poder tener otra información diferente para tener un panorama más claro y tomar unas decisiones diferentes a las que se venían tomando o, en su defecto, reasegurar que lo que se venía haciendo sí está bien hecho. Es un tema súper ganador y va a ir acompañado siempre de este tema, Data y Analytics. Y viene también un nuevo rol en términos de liderazgo que es bien importante conversar un poco sobre él. Y aquí se siguen rompiendo paradigmas. Y este es uno de los paradigmas que pienso yo que se va a romper más rápido que los demás. Ese líder o ese jefe o ese presidente o ese gerente o ese vicepresidente que estaba encerrado en su oficina y que había que pedirle una cita y que se demoraba una semana para que le diera una cita a alguna persona de la organización, ese tipo de liderazgo se empieza ya a desvirtuar en este momento en el que estamos viviendo y cada vez se va a desvirtuar más a medida que va a seguir pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy las organizaciones no necesitan líderes inalcanzables, por el contrario, necesitan líderes más alcanzables que nunca. Necesitan líderes que estén no allá en esa oficina escondidos o metidos encerrados, sino que estén inmersos con esas pequeñas células o esos pequeños equipos de trabajo de los que les venía hablando anteriormente. ¿Por qué? Porque esos líderes necesitan ser retroalimentados y retroalimentadores de lo que está pasando y de lo que está sucediendo en el día a día de las compañías, para poder absorber la capacidad y la agilidad con la que se están dando los cambios a nivel mundial. Si no lo hacen de esa forma, ténganlo por seguro que se van a quedar y se van a quedar atrasados fuerte. Y las organizaciones para las que trabajan van a sufrir las consecuencias. Entonces, aquí hablamos de líderes que tienen que ser positivos, un liderazgo completamente diferente al liderazgo que se daba hace 30 o 40 años, temerario, que la gente veía a estos líderes como líderes por miedo y no por respeto. No, ahora lo que estamos buscando o lo que se busca en el mundo entero son líderes más humanos, que tengan más relaciones de calidad con sus equipos de trabajo, que conozcan más sus temas personales, para que puedan entender cuáles son esos factores que pueden llegar a motivar y a hacer clic con sus equipos para que puedan de una u otra forma generar mucho mayor valor a todo lo que se haga en las organizaciones de lo que se está haciendo actualmente. Pero sobre todo buscan líderes o se están buscando líderes, se necesitan líderes que transmitan pasión a todos sus equipos de trabajo. Y viene entonces, pues si alineamos todo esto que les vengo contando, pues obviamente viene un tema de nueva gestión del ser o de recursos humanos. Ya las áreas de recursos humanos ya dejarán de ser recursos humanos, sino que ya empezaremos a ver áreas de gestión del ser. Y en esas áreas de gestión del ser, pues lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que manejar y desarrollar métodos eficaces para poder apoyar a todas estas personas a desarrollar sus habilidades, sus competencias y sus capacidades. Entonces vamos a tener que empezar a montar procesos de aprendizaje escalables para que las organizaciones puedan de una u otra forma ir de la mano, ir generando ese cambio de cultura del que les había venido hablando anteriormente, ese change management, ese mind hacking, para poder hacerle ese cambio de chip a estas personas que no venían montadas en un tema tecnológico
pero que hoy de una u otra forma van a tener que hacerlo, pues este va a ser uno de los temas importantes que va a tener que empezar a manejar el área de gestión humana. Y van a tener que trabajar durísimo también en términos como promover el sentido de pertenencia para con las compañías, porque como se los dije anteriormente, los nuevos jóvenes o los nuevos líderes no tienen sentido de pertenencia. Los jóvenes de hoy, cuando no tienen algo que los rete, que les genere de verdad algún Hola, valor Anita. para ellos, en ese Bien, mismo ¿y tú? momento empacan, cierran el computador, empacan su maletín, su mochila y se van. Se van para cualquier otra compañía, no les importa. O sea, aquí el tema, los nuevos jóvenes o los nuevos talentos no le tienen miedo a migrar de una compañía a otra, como lo teníamos nosotros o como lo tenemos nosotros, la mayoría de nosotros que venimos de otro Perdona, tema Anita. muy Yo aquí diferente, hablándote. de otro tema muy diferente. Pero hay alguien que tiene un micrófono abierto, le pido el Hola, favor de Anita, que lo ¿cómo cierre. estás? Eso se me está. Vuelvo y Recuerden, por le pido favor, el favor. mantener los micrófonos en silencio. Gracias. Gracias. Y viene otro tema bien interesante en términos de gestión humana, y es que aquí vamos a tener que empezar a recompensar no solamente los frutos que dé ese personaje o esa persona o ese cargo simplemente por lo que generen ingresos para la compañía, sino por la creatividad y lo creativo que pueda llegar a ser para la compañía. Y vamos a tener que empezar a trabajar en términos de bienestar, porque los nuevos líderes vienen también con un chip muy diferente, vienen con un chip de bienestar, vienen con un chip de trabajo muy diferente al que veníamos manejando anteriormente. Nosotros antes podíamos trabajar jornadas de 10, 12, 13, 14 horas. Ahora uno de estos nuevos líderes, si no le generas el bienestar o no le provees el bienestar en algún término que le permita a él llegar a esas 12 o 13 horas, no va a estar en tu compañía. Y vamos a tener entonces nuevos enfoques de selección en las compañías. Ya vamos a tener que empezar a pensar, cuando ustedes como líderes de compañías, como gerentes, como presidentes, vayan a empezar a buscar el apoyo de algunas personas para sus equipos, van a tener que empezar a pensar en temas como competencias digitales, en temas como adaptación tecnológica, como análisis de datos, la capacidad que tengan en términos de innovación, de visión holística, un montón de cosas que antes no teníamos en cuenta cuando hacíamos procesos de selección y que hoy van a empezar a marcar una pauta completamente diferente en este sentido. Y vendrán entonces nuevos tipos de culturas organizacionales en donde vamos a tener, como se los hablaba ahora, equipos totalmente hiperconectados y comprometidos y productivos al 100% si les damos y les proveemos lo que ellos realmente necesitan. Entonces, esto es básicamente lo que ellos necesitan en este momento, es un respaldo tecnológico, un respaldo psicológico, porque se los digo y lo estamos viviendo también, son líderes que se frustran fácilmente. Estos nuevos líderes se frustran fácilmente, no son como de la escuela a la que veníamos antes. Estos nuevos líderes vamos a tener que manejar temas psicológicos fuertes con ellos, vamos a tener que incluir dentro de nuestras organizaciones departamentos y áreas de psicología que trabajen con ellos y que los apoyen en términos psicológicos, porque ellos van a necesitar este tema. Y vuelvo y les repito, si no les proveemos esto, muy seguramente cierran su computador, empacan su maletín y se van. Y lo más importante, ellos van a buscar de una u otra forma, estos equipos y esta cultura va a necesitar que ellos generen y desarrollen habilidades mentales y de análisis. Van a ser equipos muy enfocados en términos de resultados y van a tener una agilidad al cambio impresionante, porque el cambio va a ser la única constante de ahora en adelante. Había venido dándose el tema del cambio fuerte en los últimos años, pero de ahora en adelante el cambio va a ser más fuerte, se los puedo asegurar. Y hay un tema bien importante en este tema de la cultura organizacional que se viene de ahora en adelante, y es el tema de perder el miedo a pedir ayuda. Antes, en nuestro esquema anterior, para nosotros pedir ayuda era sinónimo de debilidad
y pedir ayuda era sinónimo de que de pronto si yo, director de X o Y puesto, pedía ayuda porque no entendía o no sabía cómo sacar los temas adelante, me podían mover el puesto, o sea, me podían sacar del puesto y me podía mover el puesto. Pues no, ahora no. Este no es el tema. El tema es que ahora el tema de cultura organizacional es brindarle apoyo a estas personas, abrir las puertas para que cuando no entiendan o vean que no son capaces con el tema que tienen al frente en ese momento, puedan levantar la mano sin miedo, pedir ayuda y continuar con su trabajo sin ningún inconveniente. Y aquí cierro mi presentación diciéndoles que pues, KPMG está listos para ayudar. Somos una compañía que lleva muchísimos años en el mercado. KPMG fue una compañía que se fundó en 1888, básicamente. Se funda en Europa y hoy estamos en más de 147 países del mundo. Somos casi 220.000 colaboradores. En Colombia tenemos casi 1.700 personas y estamos listos para ayudarlos a ustedes en todo esto que les acabo de hablar. Se vienen cambios importantes y nosotros tenemos el expertise, el know-how y tenemos, fuera de eso, la experiencia a nivel mundial de haber trabajado con muchas organizaciones para poder ayudarlos en todos estos temas. Les agradezco de verdad muchísimo este espacio que me regalaron y vuelvo y repito, un honor para nosotros poder ser parte de AmCham y haber podido estar con ustedes este ratico hablando de estos temas. Andrés, muchas gracias por tu presentación. Pues evidentemente son muchas tendencias que se vienen a futuro y que la pandemia pues aceleró, y no porque ya le veamos una luz de esperanza a la salida de la pandemia, todo va a volver a su normalidad. No, es una nueva normalidad con el pie en el acelerador. Vienen cambios importantes en temas de tecnología, de tendencias, de manera de relacionarnos. Y qué mejor que una compañía como ustedes para apoyar las compañías en la industria en general para estos cambios. Muchísimas gracias. Muchas y pues gracias. si tienen obviamente alguna pregunta en este momento, es el momento de hacerlo en el chat. Hasta el momento pues no vemos ninguna. Les pedimos también que nos diligencien el formulario de encuesta. Por aquí María Quintero tiene una pregunta. Permitamos que la digite. María Quintero, si quieres abrir el micrófono y hacerme la También, pregunta. exacto. Sí. Bueno, aquí ya está. Hola, ¿cómo están? Sí, me parece mejor. Andrés, no, muchas gracias Sí. por toda la información. Coincido pues que efectivamente pues con Ricardo pues que toda esta información nos genera mucho valor. Y exclusivamente en una parte que tú mencionaste sobre los equipos, ¿cierto? Yo estoy en protección y también estamos haciendo una apuesta para eliminar el rótulo de cargo, ¿cierto? Y volcarnos Sí. como a un mensaje de equipo, trabajo equipo, colaboración como equipo. Tengo una pregunta y es cómo lo han materializado las compañías, o sea, cómo lo promueve KPMG, cómo realmente se materializa en la realidad de las compañías, porque pues nosotros, por ejemplo, tenemos unos equipos de transformación, unos equipos ágiles, un escalamiento ágil, o sea, una realidad, digamos, en una zona o en una parte de la estructura, pero hay otra estructura que es funcional. Entonces, yo creo que varias compañías estamos viviendo esa mixtura, ese híbrido, ese modelo, y en lo funcional nos cuestan algunas cosas un poco más que en los equipos de transformación, pero en el tema cuando tú mencionabas equipo, ¿a qué te referías o cómo lo materializan ustedes o cómo lo está viendo KPMG? Mira, María, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Nosotros dentro de KPMG manejamos un tema que es basado en agilismo, manejamos temas de células ágiles. ¿Qué es una célula ágil? Te lo pongo de la siguiente manera y de pronto para algunas de las personas que están acá que no conocen la terminología de agilismo de célula ágil. Son conjuntos de personas máximo, nosotros en KPMG los manejamos máximo de 10 personas. Son personas que tienen diferentes temas en común. O sea, vamos a poner un ejemplo. Para KPMG necesitamos desarrollar, por decir algo, un producto específico. Entonces, para ese producto específico, nosotros lo que hacemos es vinculamos a los líderes en ese equipo, en esa célula ágil, vinculamos a los líderes de ese producto específico y
Fuera de eso, vinculamos a las personas, a unas personas adicionales que son claves dentro de ese proceso específico. ¿Y qué hacemos? Entonces comenzamos a tener unas reuniones, son reuniones intensivas. María, cuando te hablo de intensivas es que estos equipos de trabajo se reúnen y se reúnen constantemente todos los días durante un mes y se reúnen, manejan jornadas de trabajo de 4 o de 5 horas, en donde empiezan a buscar cómo desarrollar ese producto específico a través de esas metodologías ágiles en unos temas que llamamos sprints. Los sprints son como las etapas en las que esa metodología empieza a dar resultados. Y en esos sprints lo que hacemos es que empezamos de pequeño a grande. Entonces empezamos a generar esos productos mínimos viables en los primeros sprints, y ya cuando tenemos esos productos mínimos viables generados, organizados y desarrollados, buscamos entonces empalmarlos porque lo que hacemos es trabajamos obviamente holísticamente con todas las áreas de la organización que también tienen otras células y están ellos trabajando sus productos mínimos viables, y al final los vamos empalmando. Vamos empalmando todos estos productos mínimos viables para generar ya un producto como tal. Y así es como llegamos de una u otra forma a hacer ese clic y ese match entre temas de producción, temas administrativos, temas financieros y todo lo que puede llegar a manejarse dentro de esa compañía. Esa es la forma en la que lo hacemos en KPMG, es la forma en la que apoyamos en muchas ocasiones a muchas empresas a nivel nacional y nos ha dado muy buen resultado. Gracias, Andrés. Ok, esperemos que haya quedado totalmente resuelta. María Quintero, muchas gracias por la pregunta. Bien, Andrés, con esto entonces damos finalización a nuestro webinar. Nuevamente, muchas gracias por sacarnos un tiempo y poderle aportar a nuestros empresarios. Y pues los esperamos, como siempre, en nuestros próximos webinars, que igual estaremos programando con KPMG más adelante. Que estén muy bien. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un feliz día. Hasta luego. Igualmente para todos. Feliz día para todos. Muchas gracias. Hasta luego.